6, 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a Delfino con Negocios. Hoy estamos una vez más en el especial ahora nocturno de las elecciones en los Estados Unidos, aquí desde Washington. Hoy a las 6 de la noche estamos y por supuesto con Leonel Paredes de Buenos Aires, 8 de Buenos Aires. ¿Cómo te encuentras, Leonel? ¿Cómo estás, Giovanni? Muy bien. Acá viendo cómo se desarrollan las elecciones en los Estados Unidos, que la verdad me sorprende y me alegra que esté todo muy tranquilo y creo que se está desarrollando todo con mucha normalidad. Sí, bueno, hay gente, por ejemplo, en el caso de D.C., mucha gente en las calles, hay una fuerte presencia de todo tipo de seguidores de los diferentes candidatos, muy pacífica hasta el momento, pero existen todavía mucho miedo de que puedan haber gente infiltrada tratando de incentivar el desorden próximamente. Por eso existe una fuerte presencia policial en el área, así como se está llevando a cabo en las ciudades más grandes de los Estados Unidos una fuerte presencia policial para prevenir en caso que las cosas se compliquen. Se habla también ya en algunos lugares de que el presidente Trump está muy probablemente quisiera declararse ganador en las elecciones, ya que esta misma noche, ya que no se va a recibir los votos, sabemos, hasta dentro de unos días, pero él está entusiasmado hasta el momento de que los ciudadanos merecen saber los resultados del día de hoy, a pesar de que eso no es posible, ¿no? Entonces, hay quienes tienen mucho miedo de que el presidente vaya a declararse ganador el día de hoy y que eso pueda complicar y levantar a la gente para luego decir de que es la izquierda la que está, causando los desmanes cuando ellos se levanten en contra de este tipo de declaraciones de parte del presidente en la cual se declararía sin ningún resultado oficial ganador de las elecciones. Entonces, estemos muy atentos, todavía falta mucho para saber los resultados. Esta noche va a ser una noche de mucha tensión para muchos que están siguiendo minuto a minuto lo que sucede en el país. Y Giovanni, ¿cómo estuvo el día allá en Washington? ¿Estuvo tranquilo? ¿Estuvo agitado? ¿Hubo algunos desmanes? Hasta el momento se ve tranquilidad. Como dije ya, hay mucha gente en el centro, en la ciudad, que están con sus carteles, celebrando las elecciones, pero de manera pacífica hasta el momento. Entonces, pero como dije ya, se espera que muy probablemente puedan suceder infiltrados o ese tipo de cosas para luego se vayan a culpar, digamos, a un lado o al otro de extremismos y digamos, barbarie, ¿no? Entonces es lo que se está tratando de mantener las zonas seguras con suficiente policías y además, por supuesto, aquí en el área de D.C., el servicio secreto, ¿no? Claro. Así que, si te parece, vamos con el primer invitado, Giovanni. No sé si lo querés presentar. Claro que sí. Tenemos en este momento a Jorge Fori, ex canciller argentino desde Buenos Aires, que nos acompaña para comentar sobre las elecciones. Bienvenido, Jorge Fori, ex canciller argentino. ¿Cómo se encuentra? Gracias, Giovanni. Gracias por invitarme a este espacio electoral de Delfino Negocios. ¿Cómo están ustedes? Un gusto siempre tenerlo con nosotros y por supuesto, conocer su perspectiva. Pero quisiera que empecemos con una pregunta muy, muy directa, y es que ¿cómo cree que el resultado de las elecciones en Estados Unidos podría modificar las relaciones comerciales entre Estados Unidos y el Mercosur en caso que Trump gane? A ver, yo creo que los Estados Unidos siempre tienen intereses que podríamos definir permanentes
que en la mirada hacia América Latina tienen que ver con la seguridad de sus inversiones, el respeto a las reglas de la democracia, la defensa de la libertad, de la propiedad, una búsqueda de una correlación en la mirada sobre el mundo y la situación estratégica en ese sentido. Y en el caso de la victoria que el presidente Trump renovara, yo creo que ha habido ya varias aproximaciones donde Mercosur ha hablado de su agenda externa, particularmente el socio Brasil ha sido enfático en la posibilidad de que Mercosur analizara algún grado de correlación del espacio económico regional con los Estados Unidos, que es una de las principales y más dinámicas economías del mundo, pero que sobre todo tiene relevancia, no tanto por el comercio para nuestra región, porque casi todos los países del Mercosur producimos lo mismo que produce los Estados Unidos. O sea, tienen carne, tienen granos, tienen energía, tienen la industria del acero, tienen el carbón. O sea, Estados Unidos decide esto sobre la base de una mirada que tiene más que nada un contenido, me parece, político. Pero hay un espacio para este diálogo y una necesidad de que el Mercosur esté vinculado a los grandes espacios comerciales. Desde ese punto de vista, es una posibilidad. Brasil lo ha mencionado en varias oportunidades, así como se han jugado otros escenarios posibles de negociación para el Mercosur. Sí, si bien Brasil tiene, digamos, ese interés en desarrollar aún más las relaciones a nivel Mercosur con los Estados Unidos, abrir más el comercio con Estados Unidos, también el Mercosur es muy conocido por ser muy cerrado en esos tipos de decisiones, o muy cauto, ¿no? En ese sentido. ¿Cree que el resto de países seguirían esta iniciativa o interés que tiene Brasil, el resto de los países miembros del Mercosur? Puedo hablar por el objetivo que compartimos o llevamos adelante durante la presidencia de Macri, o sea, hasta diciembre del año pasado. Usted lo definió bien. El Mercosur es un espacio económico excesivamente protectivo y muy cerrado en su vinculación. Nuestra vinculación con otros espacios de integración es realmente muy reducido aún en esta altura, después de todo el esfuerzo negociador. Y nuestras barreras en términos arancelarios son muy altas, esto por más de 20, 25 años, y no hemos ganado en términos de competitividad. Razón por la cual se ha procurado, sobre todo durante la etapa del presidente Macri, digamos, de acuerdo con los demás socios, en ir flexibilizando a través de acuerdos, como por ejemplo el hecho con la Unión Europea o el que pudiera buscarse con los Estados Unidos, o el que han planteado otros socios para hablar con China, de consolidar las rebajas y la integración en cadenas de valor, las rebajas arancelarias e integración en cadenas de valor, a través también de este tipo de acuerdos específicos que amortiguarían una competencia abierta y sin reglas de protección o reglas preestablecidas para economías como la nuestra, que tienen una gran vulnerabilidad. Pero es un objetivo a alcanzar, si no tendremos resultados. Jorge Forí, Lionel, acá le quiero hacer una pregunta. ¿Biden ganaría por sus fortalezas o por las falencias de Trump? ¿Cómo lo ve eso? ¿Cómo, a su entender? No hay explicaciones unívocas. Yo creo que el presidente Trump ha representado en los 4 años pasados un tipo de gestión que captó a un segmento de la población de los Estados Unidos que estaba disconforme, llamemos así, con el establishment político, económico tradicional y que veía que no se atendían sus inquietudes. El presidente ha tenido además un estilo de comunicación y de ejercicio del poder que es claramente diferente de todos los presidentes americanos y de gran parte de la dirigencia occidental, que se mantiene dentro de ciertos cánones. Esto en algunos casos le ha operado en favor, en otros le ha funcionado de manera negativa.
el candidato o potencial presidente Biden representa claramente una figura del establishment relevante del Partido Demócrata que puja por retornar las orientaciones de la política americana, tanto exterior como interna, a los cánones conocidos. Pero no pasemos por alto que a nivel mundial hay un cuestionamiento prácticamente en todas las democracias de la estructura de representatividad de los partidos políticos y de los estilos de dirigentes. Y esto se ve desde los chalecos amarillos, los gilets jaunes en Francia, la contestación en España, la contestación fuerte que vive la República Argentina, la que ha tenido Chile, la que tiene Perú, la que ha tenido Brasil, o sea, por donde vamos a nivel mundial, Hong Kong, hay una expectativa de las poblaciones de un correlato más directo de los deseos y de lo que no tienen satisfecho por parte de quienes dirigen sus respectivos países o comunidades. Y eso es un desafío para todas las fuerzas políticas y para todos los candidatos a ocupar lugares de responsabilidad, como son en este momento crucial las elecciones de Estados Unidos. Y en caso que ganara el presidente Biden, ¿cómo cree que podría este resultado modificar las relaciones comerciales entre Estados Unidos y el Mercosur en este momento? Giovanni, yo creo que, como lo dije muy al principio, Estados Unidos es una de las naciones que tiene intereses permanentes. Y en esos intereses permanentes creo que todos los pobladores de Estados Unidos, cualquier norteamericano, vela porque los intereses económicos y comerciales y los valores que la sociedad americana defiende sean respetados o atendidos o vinculados en los países en cuestión. En este caso sería Argentina o los países del Mercosur. Por lo tanto, Trump o Biden podrán cambiar el estilo, el wording, la forma de manifestarse, cómo actúan públicamente, pero los intereses de los Estados Unidos siguen siendo exactamente los mismos. Y respecto del Mercosur, quieren, como usted lo señaló, tener una mayor vinculación, a su vez con no teniendo un tan alto nivel de protección por parte de los aranceles aduaneros del Mercosur, que las inversiones que los Estados Unidos tiene y que hoy Estados Unidos sigue siendo el principal inversor en países como Argentina, Brasil, Paraguay. Es muy importante entonces que esa inversión sea bien tratada, que pueda tener un éxito o resultados positivos, que si hay diferendos sean resueltos de manera racional. Eso es lo que los Estados Unidos creo que buscan, con independencia si es un demócrata o un republicano el que está. Seamos sinceros, en los últimos más de 60, 70 años, América del Sur no ha estado en el horizonte prioritario de los intereses estratégicos de los Estados Unidos, que todavía tiene una mirada este-oeste. Si en el pasado, 20 años atrás, era su mirada sobre Rusia, Europa, el mundo bipolar, hoy es claramente también este-oeste, pero centrando su mirada sobre el sudeste asiático, el Pacífico, China, India. Ahí están los intereses prioritarios de los Estados Unidos como gran potencia a nivel mundial, y en su mirada hacia el sur tiene obviamente un correlato muy fuerte con México, y empieza a atenuarse a medida que va evolucionando la geografía. Con los países del Mercosur, con Brasil, como lo tuvo durante la presidencia de Macri en Argentina, es un correlato de diálogo político sobre la coincidencia de una mirada de valores y de ideas de cómo debe evolucionar el mundo. Pero no es lo prioritario. Pero sí, rápidamente, perdón, Lionel. También Estados Unidos, bueno, Latinoamérica, mejor dicho, durante mucho tiempo fue llamado el patio trasero de los Estados Unidos, y ahora en las últimas décadas vemos un aumento en la presencia china en Latinoamérica. La inversión china está entrando fuertemente. Vemos en el Perú abriendo también bancos industriales, invirtiendo fuertemente también en competir, invertir en infraestructura también en el país. Además, vemos, por ejemplo, que además ha cambiado, por ejemplo, también el comercio. Hace 20 años atrás, Estados Unidos, era el socio principal del Perú, quien se llevaba el 50% de las exportaciones
peruanas, hoy en día se dividen 25-25 con China. Entonces ha cambiado mucho digamos, en el caso, por ejemplo, en el Perú y en otros países de Latinoamérica. Entonces, ¿esto no podría cambiar también la perspectiva que tenía Estados Unidos, o mejor dicho, la prioridad que le daba Estados Unidos a Latinoamérica? Creo que esa mirada es particularmente importante que surja dentro de los Estados Unidos, si bien todavía podemos decir que es un trazo muy tenue de la política exterior estadounidense. En los últimos 5 o 6 años hemos percibido que Estados Unidos le inquietaba esta presencia tan significativa de China en toda la región. Hay un elemento muy importante: todo lo que nosotros producimos, me refiero los países del Mercosur, especialmente Brasil, Argentina, pero el resto de los países de América del Sur, sea Chile, sea Perú, sea Colombia, China es el principal comprador. China ha pasado a disputar entre el primero y el segundo lugar en casi todos nuestros países como destino de nuestras exportaciones. Y eso le da una capacidad de decir respecto a la relación bilateral particularmente relevante, porque dice, muy bien, si yo voy a seguir comprando la soja argentina, la carne, la fruta o lo que nosotros, o la harina de soja que estamos exportando a China, yo quiero a cambio esto. Y yo diría que Argentina es quizás uno de los países donde la presencia china se ha hecho más significativa. China tiene aquí inversiones en materia energética, inversiones en materia ferroviaria, un proyecto nuclear, tiene 2 observatorios del espacio ultraterrestre, tiene además de extensiones de tierra para la producción de materias primas, sean estas agropecuarias o minería. Por lo tanto, esto es una realidad que se da en varios de los países de la región, y Estados Unidos en algún momento hace una mirada sobre esto y dice, no, este es un lugar donde nosotros defendemos la libertad, el respeto a la propiedad, queremos vivir en sociedades democráticas que tengan renovaciones periódicas, que se defiendan los derechos humanos. Todos estos son valores que importan en la mirada que tienen los Estados Unidos. Y a partir de ahí empiezan, por ejemplo, algunas iniciativas como la del presidente Trump con la OPIC, de Overseas Private Investment Corporation, que empieza a generar asociación de empresas norteamericanas, con las de distintos países, en este caso en Argentina, por ejemplo, con más de 1.200 millones de dólares, para ayudar a un desarrollo con una mirada que defiende el crecimiento, pero todavía falta muchísimo. América Latina o América del Sur siempre ha soñado con tener un plan Marshall para América del Sur como lo tuvieron los europeos. Esto no ocurrió. Se pensó que la Alianza para el Progreso en algún momento podía hacer eso. Se volvió a pensar en la etapa de Clinton cuando surgió el diálogo de las Américas. Pero lo que falta siempre es aquello de lo cual nosotros carecemos. Tenemos riquezas naturales, tenemos las riquezas de nuestra capacitación en la población, no tenemos los recursos porque no los hemos gestionado, no los hemos gerenciado de una manera inteligente por muchas de las décadas, y esto más o menos es una realidad compartida por los países de la región. Ahora le hago una pregunta, ex canciller. La relación con China, con Argentina, ¿debería ser la misma dependiendo el presidente que gane, si sea Trump o Biden? Y si esto influye nuestra relación justamente con China. Me gustaría saber su opinión. Creo que todos los países que no somos las primeras potencias estamos sujetos a este escenario internacional donde hay una disputa de primacías. Los Estados Unidos han sido el líder incuestionable desde el punto de vista de producción, tecnología, defensa de valores, durante una etapa muy, muy larga de la historia, que es prácticamente del post-Segunda Guerra Mundial y hasta el presente, y aún todavía continúa. Pero hay ya un challenger, que es China, que aspira a ocupar un lugar similar o superar a los Estados Unidos. Y ese juego, que hoy tiene más que nada un contenido de tecnología e inversiones y movimiento económico, se refleja para todos los demás países, siendo uno de los escenarios América Latina o también la República Argentina en particular. Esa tensión la tenemos que ver, pero desde mi punto de vista,
tanto los Estados Unidos defienden sus intereses estratégicos como lo hace China. Y en función de eso, China opera sobre los diferentes escenarios, incluyendo América Latina o en el caso para Argentina. Con una diferencia, China tiene un mando o una decisión política altamente centralizada, a pesar de tener un conjunto poblacional de 1.400 millones de habitantes. En los Estados Unidos, las decisiones son fruto de la interacción de las fuerzas económicas, las fuerzas políticas, la libertad que impera, las expectativas de los trabajadores o de las clases sociales o de los diferentes grupos étnicos que conviven dentro de la sociedad americana. Toda esa interacción a veces hace que la toma de decisión no sea tan fácil como puede ser tomada del lado chino. Y para la Argentina, clave obviamente en este contexto tanto político que está Argentina, ¿nos beneficiaría que gane Biden y para abrir un poco más el mercado y tener una mejor relación con los Estados Unidos? ¿O cómo? O en todo caso, ¿cuál escenario sería el más beneficioso para Argentina? Creo que, como lo dije recién Giovanni y Leonel, Estados Unidos tiene intereses permanentes y no necesita en particular a Argentina, sino desde un plano político, o de una visión del mundo, de un aliado que defiende ciertos valores que la sociedad y el gobierno de Estados Unidos quieren llevar adelante. Desde esa perspectiva, yo no creo que cambie el fondo de la cuestión, sea Biden o sea el presidente Trump. Las formas, esto puede variar, a lo mejor con un nuevo presidente, la gestión actual del presidente Fernández se sienta más cómoda para plantear algunas inquietudes, pero nosotros estamos vinculados a los Estados Unidos esencialmente por una definición política que tiene que ver con las inversiones, que tiene que ver con el sistema financiero, que depende fundamentalmente de la voluntad de prestar dinero a un país que no tiene recursos como es Argentina, y esa mirada conlleva a ver dónde se para Argentina en los temas que le son claves a la sociedad y al gobierno de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, ex canciller, por haber pasado. Esperemos volverlo a tener nuevamente por acá, que siempre una mirada muy interesante, pragmática, y me pareció que ojalá que lo podamos volver a tener nuevamente. Con todo gusto, siempre me gusta dialogar con ustedes y gracias por haberme invitado a esta pequeña charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, Giovanni, Lionel, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, muy interesante lo que acaba de decir. O sea, creo que es verdad. Estados Unidos siempre está continuamente negociando con diferentes países del mundo, y es verdad. O sea, es una máquina que no para. Así, pero por otro lado, queda también en el aire si es que en este caso o en este tema Trump sí oiría a sus asesores, porque se sabe muy bien de que el presidente Trump no oye a sus asesores cuando va en contra de las ideas que ella tiene cuadradas dentro de su política o su plan. Y eso a veces es lo que pone en cuestión sus decisiones, ¿no? Y que rompen mucho, y por eso es que vemos que salen tantos funcionarios, por ejemplo, de seguridad nacional, que hoy en día están diciendo que el presidente ha puesto en múltiples ocasiones la seguridad nacional en riesgo. Entonces, habría que ver, próximamente, dependiendo de quién gane, cuáles serían estos resultados, y ojalá que sea lo mejor, como dijo ya el ex canciller Jorge Foy, de que realmente se mantengan, ¿no?, esos planes y esos intereses de Estado que a lo largo de la historia de Estados Unidos ha sabido mantener, ¿no? Pero tenemos también a un invitado más, Sí. Román Leckman, que es periodista especializado en política internacional, quien nos habla desde Buenos Aires, con quien conversaremos también sobre sus perspectivas. Bienvenido, Román, ¿cómo te encuentras? Hola, Román, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Román? Un gusto. Muchas gracias por estar en el programa.
Bueno, nada, vos sos especialista en política nacional, internacional, estuviste mucho tiempo en los Estados Unidos cubriendo elecciones, ¿no? ¿Es así? Sí, tal cual. Sí. Y bueno, a ver, tu primera mirada, o sea, ¿cómo estás viendo la elección? ¿Cómo pensás que si gana Biden, si gana Trump, puede afectar a la Argentina y a América Latina? Me gustaría ver tu opinión sobre eso. Mira, en principio, a esta hora, si alguien ve otro medio que no sea este y le están diciendo quién gana, cambia de canal porque te están mintiendo. O sea, es imposible a esta hora que alguien diga ganó Trump o ganó Biden. O sea, pueden decir Trump le ganó a Hillary o Kennedy le ganó a Nixon o Clinton le ganó a Bush. Pero hoy, a esta hora, no hay resultado. Respecto a qué puede suceder con la agenda de la Casa Blanca frente a América Latina y la Argentina en particular, lo primero que hay que pensar es que hay una agenda común en la región que después cambia sus tonalidades respecto a quién está al frente en el Salón Oval. ¿Esto qué significa? Que no es que Trump dice ahora creo que hay que hacer un cambio político en Venezuela y gana Biden y dice no, que se quede Maduro. No, eso no existe, no va a pasar. Puede ocurrir que Trump tenga como un plan B o C, una invasión, si no logra una transición política en Venezuela, y que este plan C o B sea descartado por Biden si llega a la Casa Blanca porque tiene otra mirada de la política exterior. Pero las diferencias van a ser sutiles y la agenda en general se va a mantener. Por ejemplo, los acuerdos en la región con la Casa Blanca vinculado al terrorismo, a la trata de personas, al tráfico de armas, al narcotráfico, a cómo se vota en Naciones Unidas o cuál es la estrategia en la OEA. Esa agenda no va a cambiar si Biden lo derrota a Trump. No va a cambiar. Lo que puede cambiar es la magnitud del impacto. Esto es, Trump va a la OEA y dice, yo quiero que digan que hubo fraude en el comicio de Evo Morales. Y quizás ahí va a haber un alineamiento casi automático con algunas excepciones de la OEA. Biden en su estilo no te lo va a plantear, va a decir, bueno, ¿por qué no hacen una investigación para determinar si el Departamento de Estado cuestiona a Evo Morales? Son tonos, son usos de adjetivos, pero la agenda per se no va a variar, no va a variar ni eso, ni va a variar, por ejemplo, el cuestionamiento de la Casa Blanca si hay un acercamiento más profundo con China. Son situaciones que no van a cambiar. Perfecto. Y a tu entender, ¿están bien planteadas las elecciones en los Estados Unidos? ¿Viste el voto, o sea, por correo? O sea, hoy a la mañana estuvimos con un programa, una edición especial en la mañana, y había un analista internacional desde Miami que contaba que la esposa quiso votar, bueno, el correo le perdió el voto, tuvo que salir urgente saliendo a votar. O sea, tu opinión, ¿cómo lo ves eso? Mira, yo creo que si hay manipulación política o campañas sucias o fake news, ahora con la modernidad se hace en las redes. O sea, se hace utilizando mailing o base de datos que se compran al por mayor para determinar manzana por manzana, cuadra por cuadra, cuál es la expectativa de a quién te querés dirigir, cuál es su tipo de consumo, si tiene trabajo, si no tiene trabajo, si tiene familia, si tiene hijos, si son inmigrantes. Me da la impresión que plantear un fraude masivo en un voto por correo no tiene la dimensión. No tiene dimensión. Y además, los demócratas, fundamentalmente, aprendieron de dos comicios. Uno, lo de Al Gore, cuando perdió la elección con Bush hijo, y la segunda, lo que le pasó a Hillary con una consultora llamada Analytics en los comicios pasados, donde en rigor
eso pudo ser predeterminante cuando, por ejemplo, se puso en duda su honestidad a partir de ciertos supuestos negocios que hizo Bill Clinton. Pero la elección Hillary no perdió por la filtración de los mails. La elección Hillary la perdió porque el ala más izquierda del Partido Demócrata con Sanders decidió no votarla y además el carisma de ella no funcionó. Entonces, tampoco hay que cargar las tintas sobre ese tipo de operaciones porque son importantes pero no determinantes. No son determinantes. O sea, te pueden sumar un voto más o te pueden restar algún elector, pero la elección, si hay una elección buena y el candidato funciona, esos factores te pueden quitar 2 puntos, 3, no un comicio. Claro. También se sabe que el presidente Trump se está preparando para realizar una serie de, ataques legales o juicios para ganar las elecciones en caso que no le favorezca. Quiere ya el Partido Republicano, ha tratado de invalidar millones de votos en algunos estados. ¿Cómo ves eso también? ¿Cómo podría desenvolver? Eso es una estrategia, Giovanni, eso es una estrategia, ¿ves? Eso es una estrategia, porque a mí me parece que esa estrategia va a funcionar en relación directa a la ventaja en los votos que pueden determinar electores en cada uno de los distritos, ¿entendés? O sea, suponete que, nosotros partimos de la base de los 270 electores. Suponete que hay un distrito que falta 1 millón de votos para quedarte con los 10 electores que están en juego, y esos 10 electores pueden determinar la elección. Trump te puede jugar ahí. Pero es como un tema puntual y quirúrgico, no es a grandes rasgos, porque, por ejemplo, ¿qué sentido tiene que Trump te dispute 2 millones de votos en California? Si ya sabe que va a perder. Ahora, 300.000 votos en Wisconsin, que es un swing state, te puede marcar una elección. Entonces, me parece que hay que prestarle mucha atención a esa estrategia que va a ser puntual sobre los votos en distritos claves donde se pueden jugar las mayorías. Me parece que ahí hay donde prestarle atención. Perfecto. ¿Y cómo ves Argentina con que gane obviamente quien gane? ¿Cómo pensás que puede llegar a tener una mejor relación con los Estados Unidos? ¿O se podrá abrir más el comercio? ¿Se podrán, las empresas argentinas se podrán exportar más a los Estados Unidos? O sea, si, gana Biden o gana Trump. ¿Cuál escenario sería el más, beneficioso para Argentina, crees? Mira, yo te lo pondría así. Alberto Fernández entiende el peso de Estados Unidos. Acá está pendiente una negociación con el Fondo Monetario, donde Estados Unidos tiene la mayor cantidad de porcentaje en el board de ese organismo multilateral, y se le presta mucha atención. Ahora, eso es como una mirada estructural de la relación con Estados Unidos. Si vas al día a día, a lo cotidiano, donde Alberto Fernández entiende lo del fondo y Estados Unidos entiende a la Argentina y el fondo, o sea, es una relación de dos. Alberto Fernández no tiene, como se dice en la jerga de los abogados, affectio societatis con Trump. O sea, tiene diferencias ideológicas, personales. De todos los presidentes de la democracia, yo te diría del 83 acá en Argentina, hubo solo 3 presidentes que nunca se plantearon un viaje a Estados Unidos, salvo por una necesidad estructural o política. Néstor Kirchner, Cristina, su esposa, y en definitiva Alberto. Todos los demás jefes de Estado entendían que tenían que negociar una bilateral con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca porque hacía el prestigio político, levantaba la imagen pública en la Argentina. Vos hablás con Alberto Fernández y le preguntás, bueno, ¿planifica un viaje a Estados Unidos? Y no, yo prefiero primero ir a China. O volver a Europa y encontrarme con Emmanuel Macron, o visitar de nuevo Ciudad de México, o abrir un canal en lo que se llaman los tigres asiáticos. No lo tiene como una visita icónica
salir de Buenos Aires y llegar a Washington y que te esperen y que dormir en Blair House. Eso no lo tiene precisado. Y te voy a agregar un dato más que parece color, pero para que se entienda bien cómo es el pensamiento. Hay una serie en Netflix que se llama Así nos ven, que cuenta la historia de 5 jóvenes afroamericanos que los acusan de un asesinato en Central Park a fines de los 80 que nunca cometieron. Es un caso verídico, no voy a spoilear la serie, pero el dato sirve de la siguiente manera. En un momento aparece Donald Trump diciendo que a esos pibes, que en definitiva eran inocentes, había que dictarle la pena de muerte. Cuando vos le preguntás a Alberto Fernández qué piensa de Trump, él te contesta, ¿y cómo puedo pensar de una persona que pide la pena de muerte para alguien sin tener evidencias? Al margen de su rechazo a la pena de muerte como pena capital, porque la lectura que se hace por medio de una mirada liberal de derecho es, y si te equivocaste, se murió. Ya no está más. Entonces, esto que parece solo una anécdota, te permite demostrar cuál es la mirada de Alberto Fernández sobre Trump. Que si lo pones en un contraste, y acá puede sonar muy de geopolítica, él no lo conoce personalmente a Biden, pero Biden tiene muy buena relación con el Papa Francisco, muy buena. Porque si Francisco se involucró en la decisión política de Obama de lograr el descongelamiento de las relaciones con Cuba, fue porque se lo pidió Biden. Entonces, aquí en Buenos Aires hay toda una lectura de que es mejor Biden, no porque Biden te va a cambiar la agenda, como hablamos al principio, sino porque puede haber un trato más personal con el presidente de los Estados Unidos a partir de la relación de Biden con el Papa, y si lo querés en simetría, vos recordá que la buena relación de Francisco con Cristalina Georgieva, la titular del fondo, fue porque en principio Cristalina era amiga de Francisco y Francisco le dijo a Alberto Fernández, podés confiar en esta directora ejecutiva del fondo. Me parece que esas cosas hay que tenerlas en vista, no porque sean determinantes, pero confluyen y coayudan. Román, ¿y para qué países es primordial la relación comercial con Estados Unidos antes que China? Mira, si lo ves desde la región, vos acá tenés tres bloques fundamentales, el Mercosur, el Pacto Andino y el NAFTA. Si lo mirás desde el punto de vista de la facilidad de acceder a créditos blandos, una tasa increíble, China siempre te va a ayudar. China tiene un proyecto muy importante que en la jerga se llama OBOR, que en inglés es One Belt, One Road, que es el camino de la seda, que para que se entienda bien tenés que pensar, ¿viste el plan Marshall de reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra? Bueno, multiplicalo al infinito. O sea, vos vas a Pekín y decís, che, quiero abrir 3 puertos en mi costa y no tengo plata. Los chinos te van a decir, yo te lo pongo, pero déjame sacar los minerales raros y las hojas de tus puertos a mi país y la tasa va a ser del 1%. Entonces, es muy difícil emparejar esa ayuda y eso explica la decisión de Trump de ponerlo a Mauricio Claver en el BID para ver de qué manera se puede balancear la ayuda que puede llegar de China a la región con los créditos blandos del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso creo que es lo que hay que tener en cuenta. Así es. Muy buen punto por ese lado, el Banco Interamericano, esa decisión estratégica. Muchos no están de acuerdo en Latinoamérica, por supuesto, por este compromiso que existía en el cual el presidente del banco solo podía ser latinoamericano, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto esta decisión ha afectado la relación, digamos, con Latinoamérica, a menos desde el punto de vista con el gobierno Trump? Mira, yo te lo pongo así. Los países que están alineados con la agenda de Estados Unidos entendieron la razón de Trump
y lo aceptaron por más que rompe una tradición desde 1956, que fue la primera vez que hubo un directorio en el BID, donde siempre el presidente era de Latinoamérica y el vicepresidente era de Estados Unidos. En ese contexto vos lo tenés que ubicar ese respaldo en la lógica de estoy alineado con Estados Unidos. Entonces, Colombia, Brasil, yo te diría hasta México, porque México coqueteó con la Argentina, pero después en una jugada diplomática avaló. Y del otro lado tenés lo que serían los restos del bloque bolivariano, que es, por ejemplo, Bolivia no en este caso, porque todavía no había llegado Evo Morales, pero podés hablar de la Argentina, podés hablar de Nicaragua. Entonces, la relación afecta en la medida en que Mauricio Claver no te dé el crédito, porque en definitiva lo que hizo Estados Unidos fue usarlo como una playa de desembarco, lo del BID. Ahora, si cuando vos vas y decís mi alícuota en el BID es de X1 y me corresponde X2 y te llega X2, ahí ya no hay pataleo. El problema es cuando en esa relación te dicen no es X2, es X0 porque para nosotros, geopolíticamente hablando, no te corresponde. ¿Qué es lo que planteaba Alberto Fernández? ¿Entendés? Y es lo que planteaba la Unión Europea. Ahora, al final del día, la Unión Europea, como sello diplomático, respaldó a Alberto Fernández, pero cada uno de sus integrantes, por su relación con Estados Unidos, dijo no, ni Francia, ni Alemania, ni España. O sea, ahí hay que ver cómo son los juegos diplomáticos. La apuesta que hay acá, que nadie en principio te lo va a decir, es que si gana Biden, va a haber una operación fuerte de lobby para pedirle a Biden que lo retire a Claver, porque en definitiva no es propia tropa, no es suyo, y que se vuelva a respetar los acuerdos de 1956. Puede darse ese escenario entonces. Yo te lo diría así. Es muy difícil plantear que se va a dar, pero es una idea que está caminando mucho, por lo menos acá en Buenos Aires, en Chile, en Uruguay, para recuperar esa posición, porque al margen de la plata que te pueden dar o no, la posición implica un rango de prestigio, tenés cargos para designar funcionarios aliados tuyos en Washington, o sea, te da un aparato político que si no lo tenés, te lo perdiste. Y Román, y si lo mismo, si ganaría Biden, no sería o sea, no se podría, o sea, con el Fondo Monetario, ¿no ayudaría un poco a cerrar el acuerdo con Argentina? No sé eso que pensás, o sea, o pensás que gane quien gane no afectará mucho. No, yo creo que eso es una política de Estado de la Casa Blanca. O sea, Estados Unidos, porque es así. Si Estados Unidos no apoya la negociación con el fondo y Argentina no puede pagar, lo más lógico es que se pliegue a China por la plata que va a necesitar y torne más al ala izquierda su agenda política vinculándose con Bolivia y Venezuela. ¿Entendés? Y en definitiva, la Casa Blanca, en este caso Trump, o si gana Biden, sabe que Europa siempre va a jugar al lado de Argentina, entonces generaría un conflicto dentro del BOR. O sea, te da un juego de suma cero con costa por todos. Por eso, hasta Trump le perdona a Alberto Fernández, que ni siquiera lo llama por teléfono, porque si el punto de inflexión es la negociación con el fondo, ¿qué importa si en definitiva todos quieren arreglar? Es eso. Bueno. Aparte, no te olvides que debemos 44.000 millones de dólares. Entonces, es mejor que estén todos los acreedores juntos y los deudores alineados al otro lado, porque cuando debes 44.000 millones de dólares, el problema no es del deudor, el problema son de los acreedores. Bueno, vos escribís bastantes notas y te leo seguido, pero hay algo que yo también, y que lo dicen varios periodistas, uno de ellos es Jorge Lanata, que a Argentina no le tendrían que prestar más nada, es como darle una copa a un alcohólico. O sea, es como que... Sí, lo que pasa, yo entiendo el punto, lo que pasa es que esos organismos se crearon para prestar plata. Su función es prestar plata, o sea, son prestamistas de última instancia. Entonces, si ellos dicen, no te iba a prestar más, y esto genera un efecto dominó, lo primero que te van a plantear, que en algún punto lo pensó Trump, es, ¿para qué te pongo la plata?
la presto yo y listo, ¿entendés? O sea, que guarda con esa mirada también, ¿eh? Claro. Es verdad. Así. Bueno. ¿Y cuál es tu perspectiva, o al menos cómo ves el escenario que podría darse próximamente? ¿Qué podríamos esperar con los resultados, o al menos en este tiempo en que sabremos, o mejor dicho, no sabremos quién será el ganador? Hay quienes dicen que posiblemente esperaremos hasta el día viernes para los resultados. Mira, acá, en este momento, en tiempo real, hay un tema que nos importa a nosotros y un tema que le importa a los 40 millones de argentinos, que es la salud de Diego Armando Maradona. Porque es así, o sea, yo en Buenos Aires te lo puedo decir, o sea, yo tengo la CNN en la tele de mi estudio, Fox en la cocina, y veo qué dicen lo de Fox, qué dicen lo de CNN, y ahí me llaman por teléfono, no sé, de Italia, a esta hora que es tardísimo, me dicen, che, ¿qué pasa con Diego? ¿Entendés? O sea, así. Acá lo más importante de todo, en la Argentina, te digo puntualmente, es conocido el resultado formal, al margen de las especulaciones y el rock and roll, es si Alberto lo va a llamar a Trump, Alberto Fernández lo va a llamar a Trump para decirle te felicito o no, lo cual en términos diplomáticos debería pasar, pero la lógica, ¿viste cómo es este jueguito de se enteró a las 8 de la mañana y lo llamó a las 10? Ah, es un amigo. No, se enteró a las 8 de la mañana, pero lo llamó el viernes a las 9 de la mañana. Bueno, se tomó un tiempo, quiere decir que hay cierta frialdad. Y si gana Biden, va a haber un juego de lobbies fantástico acá en Buenos Aires para ver quién es el empresario, político, diputado, sacerdote que le hizo el contacto al presidente con Biden para su primera llamada telefónica. Es el jueguito que va a haber acá. Mientras tanto, te digo, al margen de las ironías, están más mirando a qué hora esperan a Diego Maradona que si en Wisconsin ganan los republicanos los demócratas. Para cerrar, y ya te dejamos tranquilo, Román, pero entonces, ¿se definen muchas cosas o solo un traspaso de mando nada más? O sea, no. Yo creo que se define mucho, ¿sabes por qué? Porque esto ya es una mirada personal, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el Acuerdo de París del Tratado de Cambio Climático. No me gusta que maltraten a los latinos en Estados Unidos. Creo en el libre comercio, pero no generando una tensión permanente con China. Y la verdad, me importa mucho la democracia en Venezuela, pero sé lo que pasó en la región en los 70 y en los 80, y quiero una transición democrática con la mayor cantidad de generales corruptos presos. Y eso te marca una agenda. Te establece una mirada. O sea, no va a cambiar el sistema democrático, no van a desaparecer los pobres de la tierra de un día para el otro. Pero vos podés tener 4 años donde recuperás una agenda más políticamente correcta con Biden que 4 años con la tensión de Trump, sabiendo que, o sea, vos ponete un minuto si podés en el cerebro de Trump. Cualquier presidente que pertenece al establishment político sabe que cuando es lame duck empieza a entregar el poder, busca una transición, establece una agenda por su legado. O sea, todos los presidentes quieren arreglar el conflicto de Medio Oriente o terminar con los misiles y hacer un acuerdo con Rusia. En la dinámica de Trump diciendo, no, nos faltan 2 años, podemos ir hacia una aventura sin final, ¿entendés? Entonces, si me preguntás a mí, yo no sé qué va a pasar en la elección, la verdad nadie sabe. Pero en la opción entre hoy un demócrata y un republicano, yo quiero a Biden. La verdad. Perdóname si afecto a alguien que piensa diferente, yo lo respeto. Pero entendiendo más o menos cómo funciona la política exterior y viendo estos últimos 4 años, la verdad lo quiero a Biden. Buenísimo, Román. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Ojalá que te podamos tener en otros programas, pues la verdad que una mirada buena y sabes muchísimo sobre política exterior. La verdad que es un placer tenerte. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, muchas gracias, Román, y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Chao, hasta luego.
Bueno, qué interesante lo que es verdad. O sea, con Trump parece como que está todo muy tenso, y con Biden aparentemente parecería que las aguas se calmarían, pero bueno. Y esta es una realidad que se vive aún con sus socios más cercanos, que es la OTAN, ¿no? En la cual ya dijeron de que si gana Biden van a llamar inmediatamente a una reunión, digamos, especial para reunirse lo más rápido posible con Biden, y en el caso que saliera el presidente Trump reelegido, dejarían a reunirse hasta la fecha que les toca, aún en febrero aproximadamente. Entonces, eso deja... Ahora, Giovanni, te hago una voz. ¿Para cuándo crees que estén los resultados? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos, y lo que muchos esperan, que probablemente lo sabremos hasta el día viernes o el fin de semana, los resultados finales, ¿no? Giovanni, hay como acá se lo denomina boca de urna, como unas pequeñas luces de, bueno, decir, no sé, hay uno más arriba que otro. Esto mañana no lo sabremos tampoco, no podemos... Es muy difícil saberlo, porque todo depende de cuándo lleguen los votos, porque como sabemos, los votos han sido enviados por correo, y muchos de ellos van a llegar tarde, ¿no? Entonces esto puede tomar mucho tiempo. Perdóname, eso está bueno que lo expliques un poco para lo que es América Latina, que hay muchos que no saben cómo es el sistema de votos americano. Claro, recordemos que con el coronavirus se tomó la decisión de expandir, promover los votos por correo y voto adelantado, ¿no? Entonces, una gran cantidad de votos, muchos más de los que han habido en años anteriores, se han dado por correo. Entonces, esta cantidad de votos va a ser fundamental, y es por eso que se está viendo, por ejemplo, en el caso de algunos estados en el cual el Partido Republicano ha estado tratando de invalidar millones de votos en zonas del país que pueden afectarlos, o que, bueno, que no les conviene que sean contados, porque son zonas que prevalecen, digamos, una fuerte presencia demócrata. Entonces, esto es una cantidad muy importante. Entonces, esta cantidad, que es una cantidad importante, va a tomar un tiempo, va a tomar varios días saber cuál va a ser el resultado. Ahora, tú dices, tenemos los resultados por boca de urna. Sí, pero estamos hablando de voto popular. Y en los Estados Unidos, además, el voto popular no es el que elige al presidente. Y sería muy peligroso para el país, en esta situación en la cual hay una división enorme en los Estados Unidos, hay extremismo en los Estados Unidos en ambos lados. Sería muy peligroso que salgan cualquiera de ambas de las partes, o cualquiera de estos, digamos, anuncios, a tratar de siquiera decir quién es el ganador, o quién podría ser ganador, porque recordemos que además el presidente que va a salir elegido, que va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, no va a ser por el voto popular, va a ser escogido por el voto electoral. Entonces, cualquiera de estos, digamos, publicaciones que se puedan hacer dándole la victoria a alguno de estos candidatos puede ser muy peligroso, porque podría levantar a alguno de estos extremistas a las calles y hacer desmanes, y que empiecen ahí los problemas sociales, y bueno, por supuesto la criminalidad, y que pueda, porque recordemos, ya ha sucedido en el pasado, en el que este tipo de situaciones en las cuales han salido a las calles, han destruido negocios. Es por eso que vemos en el caso de D.C., por ejemplo, y en muchas otras ciudades importantes de los Estados Unidos, que se están poniendo barricadas, se están protegiendo los negocios, los edificios en los centros de estas grandes ciudades, para proteger y evitar de que vuelva a destruirse negocios, a tratar de muchos grupos aprovechando el desorden, ¿no? Para robar, para causar, digamos, crímenes o otro tipo de digamos, ataques de desmanes. De desmanes. Para ir cerrando, la producción hizo una encuesta, Giovanni, te cuento más que nada, en Facebook,
Y fíjate, pusieron, Biden gana por las falencias de Trump, el 75% pone que sí, y tenemos un 25% que no. O sea, fíjate cómo, que es como un... O sea, a mí me hace acordar también lo que pasó acá en el gobierno anterior, o sea, que también, o sea, gana Macri porque había como un voto negativo al voto duro, o sea, al gobierno anterior que era el kirchnerismo. O sea, parece que, bueno, la gente que opina en Facebook, con la encuesta que hizo nuestra producción, está dando el 75% que gana Biden por las falencias de Trump. Claro. Y es que si lo comparamos, por ejemplo, con elecciones como las que tuvo el presidente Obama, él ganó sus primeras elecciones por una fuerte, digamos, pasión, se creía en su campaña, que era una campaña de cambio, era una campaña basada en el cambio, y además se apostó mucho por la juventud que saliera a votar, y pues la gente realmente creía en él, ¿no? Creía y luego fue reelegido por los resultados que trajo y lo que inspiraba, y resultó ser uno de los presidentes que ha sido reconocido mundialmente como uno de los mejores presidentes de la historia. Pero vemos en el caso actual una situación muy distinta en la cual se vota por, al menos en la gran mayoría, un buen número, no quisiera decir cantidades, ¿no? Pero un buen número de demócratas que están votando, o no demócratas, también que se están sumando a apoyar al presidente Biden, lo están haciendo solamente por un hecho muy puntual, que es el que tiene la mayor probabilidad de ganarle a Trump, ¿no? Porque quieren sacar a Trump de la figura, ¿no? Quieren regresar a una normalidad a la cual se está acostumbrada en los Estados Unidos, una estabilidad, cierta, digamos, regresar a la tradicional política americana en la cual existía un orden, existía, digamos, también respeto por las agencias y las entidades, porque sí, o sea, en los Estados Unidos se respetan mucho las agencias gubernamentales. En el caso de Trump se ha criticado mucho la falta de respeto y cómo ha desacreditado más bien muchas de las agencias gubernamentales. Estamos hablando del FBI, estamos hablando de la CDC, cómo ha desacreditado, está diciendo que ya va a probablemente despedir a Anthony Fauci, de salir reelegido. Vemos muchas situaciones en las cuales el presidente ha desacreditado a las agencias y a quienes las dirigen, ¿no? Bueno, a ver, bueno, esperemos que el cierre de los comicios sea tranquilo. No sé si ¿a qué hora están cerrando, Giovanni, allá? Bueno, ya estamos en la hora en la cual ya se ha cerrado los votos, ya deberíamos estar sabiendo en una situación normal cuáles son los resultados. Ya están comenzando a contarse los votos. Vemos que en los votos electorales ya Biden tiene 3 votos, Trump 8 votos. Los resultados en el Senado, 36 votos, 36 sitios demócratas y 30 sitios republicanos. En la Casa de Representantes se ve un demócrata y 2 republicanos hasta el momento que han sido elegidos. Todavía es muy pronto para saber quién va a ser los ganadores y además quién va a tener la mayoría, quién va a tener la mayoría en ambas cámaras. ¿Cuál de los partidos va a tener la mayoría en ambas cámaras? Porque eso también va a ser fundamental. Ya sabemos que en los swing states, por ejemplo, como por ejemplo Florida, ya existe algunos resultados que están llegando. En los votos electorales se tiene 29 votos, de los cuales Trump tiene el 55% y Biden el 44% hasta el momento. Así que bueno, nos despedimos de esta emisión especial.
y nos reencontramos mañana a las 6 p.m., Washington, D.C., 8 de la noche, Argentina, y vamos a tener 2 invitados sumamente especiales. Mañana va a ser un programa un poco, bueno, vamos a seguir obviamente cubriendo las elecciones, y va a ser más económico porque vamos a tener a un ex ministro de Economía de la Argentina, Domingo Cavallo, fue muy conocido y muchos muy criticado, otros fue ovacionado, justamente desde allá, desde Washington, D.C., y después un economista, un periodista especializado en economía, Damián Dipache, que nos va a acompañar también para, bueno, analizar un poco el tema económico, ver cómo se vive estas elecciones en temas económicos. Y bueno, obviamente, con toda la información, la última información de estas elecciones, a ver si mañana tendremos algo más claro y más consolidado en los números. Así que esperemos que no se retrase tanto los resultados. Muy probablemente los tengamos el día viernes, como dijimos ya, pero también el día viernes tenemos programa, así que también cubriríamos los resultados que tenemos hasta la fecha. Los esperamos el día de mañana, como dijo ya Leonel, miércoles a las 6 de Washington, 8 de Buenos Aires, con más información y invitados con los cuales conversaremos también sobre las perspectivas y lo que ven en los resultados y sus perspectivas sobre qué podría suceder en caso gane el presidente Trump o el candidato Biden, ex vicepresidente de los Estados Unidos. No se olviden de suscribirse a Facebook Live, a YouTube, a las redes, a Twitter, a Instagram, a LinkedIn. Y obviamente dejen sus comentarios, que son re importantes. Siempre los leemos y estaría buenísimo que lo que quieran preguntarle al ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, o a Damián Dipache, que es periodista especializado en economía, nos dejen las preguntas y mañana obviamente le vamos a hacer estas preguntas que nos hagan llegar. Además de muchísimas más. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches y hasta mañana.